En esta sección vamos a analizar los principios fundamentales que rigen la corriente continua. La corriente continua pertenece al denominado régimen permanente. En él, las cargas se desplazan en una sola dirección y con un flujo constante. La utilización de la corriente continua generalmente es en equipos electrónicos y portátiles, ya que es fácil de almacenar. Existen distintas maneras de generar corriente continua. Una forma de generar la corriente continua es a través de una reacción química. En las pilas y las baterías, la corriente continua se obtiene de esta manera. Otra forma de obtener corriente continua es a través de la generación electromecánica y posterior rectificado. La generación electromecánica es la forma más práctica de obtener corriente alterna. El proceso de rectificado transforma esa corriente alterna en una corriente continua. Este proceso de rectificado puede ser llevado a cabo por la conmutación mecánica en los dínamos, a través de un proceso de conmutación de las distintas espiras en un generador se obtiene una corriente prácticamente continua. Otro proceso de rectificado es a través de un circuito electrónico. En lo que se conoce como puente de diodos, la corriente alterna pasa a ser una corriente pulsante. Esta corriente pulsante, con el agregado de distintos filtros, pasa a ser prácticamente una corriente continua. Los materiales pueden clasificarse en conductores y aisladores. En los conductores eléctricos, las cargas pueden desplazarse fácilmente a través del material. En cambio, en los aisladores eléctricos, las cargas es muy difícil que se desplacen a través del material. Aisladores típicos son el plástico, la cerámica, el vidrio. Conductores típicos son el cobre, el aluminio y el hierro. Un punto intermedio están los que se conocen como semiconductores. Entre ellos se encuentra el silicio, el selenio y el germanio. En muchos materiales, la intensidad de la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos. Esto es, que la corriente es el cociente entre la tensión y la resistencia. A esto se lo conoce como ley de Ohm. Otra forma de expresarlo es que la caída de potencial a lo largo de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por él. La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los componentes eléctricos de oponerse al flujo de la corriente a través de ese material. La resistencia eléctrica se mide en ohm. Los elementos óhmicos son los que su resistencia se mantiene constante para distintos valores de tensión. Sin embargo, existen materiales no óhmicos donde la razón entre la tensión y la corriente va variando según el valor de la tensión. Para distintos valores de tensión, nosotros tendríamos distintos valores de resistencia. O sea que no hay una relación fija entre el valor de la tensión y la corriente. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. R es igual a ρ por L sobre A, donde ρ es la resistividad o resistencia específica de cada material. La resistividad varía mucho dependiendo del material. Los conductores tienen una resistividad muy baja. En cambio, los aislantes tienen una resistividad muy alta. En un punto intermedio se encuentran los semiconductores. Normalmente, la resistividad se da de dos formas diferentes.
Una forma es en ohm por metro y la otra es en ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Esta última es más útil a la hora de determinar la resistencia de conductores comunes, ya que la longitud de los mismos se da en metro y su sección se da en milímetros cuadrados. Ahora veremos un ejemplo de cómo calcular la resistencia a partir de las dimensiones físicas de un conductor. Supongamos un conductor de cobre que tiene una longitud de 4 metros y una sección de 2 milímetros. Nos pide el ejercicio calcular su resistencia en el punto A y en el punto B cuál sería su resistencia si fuera en vez de cobre de aluminio. Para resolver este ejercicio plantamos la ecuación que relaciona la resistencia con la resistividad por la longitud sobre el área. En este caso la longitud son 4 metros, la sección son 2 milímetros y como el conductor es de cobre, su resistividad es de 0,017 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Esto lo obtenemos a partir de la tabla. Reemplazando estos valores en la ecuación, podemos determinar que la resistencia del conductor será de 0,034 ohm. Para la pregunta B, tenemos que cambiar la resistividad del cobre por la resistividad del aluminio. En este caso, la resistividad del aluminio es 0,028 ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Reemplazando estos valores en la ecuación de la resistencia, obtenemos que la resistencia en el conductor de aluminio es de 0,056 ohm. Vemos que prácticamente la resistencia del aluminio es prácticamente el doble que la resistencia del cobre para las mismas dimensiones del conductor. La resistencia varía con la temperatura, pero esta variación no es constante, depende del material que estemos trabajando. En los metales, en general, la resistencia aumenta con la temperatura. Los distintos metales tienen distintos coeficientes de variación de la resistencia con la temperatura, como se ve en esta curva. Vemos, por ejemplo, que el iridio tiene un coeficiente de variación mayor que la plata. Los aisladores también varían su resistencia con la temperatura, pero en este caso en forma inversa. Al aumentar la temperatura, la mayoría de los aisladores disminuye su resistencia. Con respecto a los semiconductores, podemos decir que la variación a veces es en aumento y otras veces es en disminución. Depende de la composición del semiconductor y del rango de temperatura que estemos hablando. La resistencia a una determinada temperatura T se puede obtener a través del valor de la resistencia a una temperatura T0 multiplicado por 1 más alfa por T menos T0. El coeficiente alfa es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Este coeficiente depende con el material que estemos trabajando. Por ejemplo, si es plata, el coeficiente es 3,8 por 10 a la menos 3. En cambio, si es mercurio, este coeficiente es 9 por 10 a la menos 4. El carbón y el germanio, que son semiconductores, presentan un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Todo esto está determinado para valores del conductor a 20 grados centígrados. Este ejemplo nos pregunta cuál es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura del aluminio si este metal tiene a 5 grados centígrados una resistividad de 2,63 por 10 a la 8 ohm por metro y a 25 grados centígrados de 2,68 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Para solucionar este problema, sabemos que la resistencia a la temperatura T es igual a la resistencia a la temperatura T0
multiplicado por 1 más alfa por t menos t0. Suponiendo que las dimensiones del conductor no han cambiado con la temperatura, podemos establecer que esta misma relación se cumple para la resistividad. Por lo tanto, tenemos la resistividad a la temperatura de 25 grados centígrados y la resistividad a la temperatura de 5 grados centígrados. De la fórmula de la resistividad despejamos el valor de alfa. Al hacer esto, podemos calcular que alfa es igual a 9,50 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1.